hemos estado caminando, siguiendo los pasos del apóstol Pablo. Y vamos al libro de los Hechos, por favor. Hechos capítulo 13. Escrito está en la palabra de Dios. Voy a leer a partir del versículo 13, versículo 13. Capítulo 13, verso 13. Escrito está en su palabra. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel y ustedes que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un periodo largo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién piensan que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a Él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole, y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que lo hicieran matar, y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros les anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a ver corrupción, Dios le ha hablado de esta manera: les daré las santas y fieles misericordias prometidas a David,
Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados y que todas las cosas que no pudieron ser justificadas por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no venga sobre ustedes aquello que se habla en los profetas. Miren, burladores, maravíllanse y perezcan, porque yo hago una obra en sus días, una obra que nunca creerán, aunque alguno se las describiera. Al salir Pablo y Bernabé, la gente que les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran estas cosas, y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Dios siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando, contradecían lo que Pablo decía. Entonces, Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, mas ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su comarca. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, estamos llenos de gozo y del Espíritu Santo, de que somos tuyos y que nada ni nadie jamás nos arrebatará de tu mano. Te damos gracias porque tu palabra hoy la sigues dando como pan del cielo a tu pueblo, para que sea alimentado, fortalecido, establecido y bien cimentado en la roca de su salvación, que es Cristo Jesús, el Verbo que se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Padre, te damos gracias, porque sabemos que tu palabra no regresará vacía, sino hará aquello para lo cual la estás enviando. Pero también sabemos que tu palabra es una espada de dos filos, que corta y penetra hasta lo más profundo de nuestra conciencia y exhibe lo que hay en nuestro corazón. Te bendecimos y te alabamos y pedimos que perdones todos nuestros pecados por las misericordias de tu Hijo Jesucristo, y que nos hagas sensibles a la voz de tu Espíritu, y que tu rostro resplandezca sobre nosotros, para que nuestro entendimiento entenebrecido sea iluminado y nuestro hombre interior sea fortalecido y edificado. Para gloria de tu santo nombre te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Es una frase acuñada por un canadiense, filósofo, escritor y comunicólogo, Marshall McLuhan. El medio es el mensaje. Y Marshall McLuhan estableció esta frase que se acuñó y que de ahí nació en el siglo XX todo lo que deriva de los medios de comunicación y las manipulaciones que se hacen a través del marketing y todas las cosas.
el medio es el mensaje. Dijo una gran verdad, porque la verdad es que estamos escuchando a Pablo, estamos caminando con Pablo y lo estamos escuchando dar su primer sermón en forma, su primer predicación. El medio es el mensaje, ciertamente lo podemos ver en esta escritura, porque Pablo era un cristiano verdadero, un cristiano genuino, lleno del Espíritu Santo y que estaba en la sinagoga de los judíos. El medio es el mensaje, ciertamente Pablo no fue a hablar de él, Pablo fue a hablar de Cristo, porque el mensaje es Cristo y Pablo era un cristiano genuino. Estaba en un lugar donde podía ser apedreado en ese momento. Los judíos acababan de hablar y le dieron la oportunidad. Y Pablo, como buen hijo de Dios, no iba a perder la oportunidad para dar el mensaje. Cristo. Amados, es una porción muy amplia de la Escritura, este primer mensaje del Pablo y el mensaje de Pablo, su predicación y también el impacto que tuvo. Precisamente por eso vamos a hablar durante 3 domingos, si el Señor nos concede la gracia y la vida para hacerlo, viendo a Pablo y su mensaje. Este domingo veremos los versículos 13 al 23, las riquezas de la gracia de Dios. Las riquezas de la gracia de Dios. Si Dios nos concede vida, el próximo domingo del 24 al 37, el Evangelio de la gracia de Dios. Y por último, del 38 al 52, seguiremos en el mensaje del apóstol Pablo, su primer predicación, y veremos el poder de la gracia de Dios. Así que el día de hoy enfoquémonos en las riquezas de su gracia, porque es en lo que enfoca su mensaje Pablo. Sí, en esos versículos, si quisiera iniciar, está diciendo exactamente dónde nos quedamos en la anterior etapa de Pablo. Cuando sigue Pablo su viaje misionero, sale, y entonces quiero ir al versículo 15 y empezar ahí, donde ya Pablo está en la sinagoga. En el 14 dice que él y Bernabé en el día de reposo entraron en la sinagoga y se sentaron. Como buenos judíos creyentes, Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga. Eso es lo normal. Lo normal en el día de reposo es que el pueblo de Dios busque el reposo de Dios. Y ellos llegaron a la sinagoga y en el versículo 15 nos dice la Escritura algo interesante. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales les mandaron decir, los vieron ahí, eran extraños. Pero algo había en Pablo y Bernabé que los identificaban como hermanos. O sea, imagínense, el sitio más celoso de toda la tierra en cuanto al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y sin embargo ellos invitaron a Pablo y a Bernabé. Los invitaron, o sea, aquel que va predicando en contra de lo que hicieron los judíos, les dan la palabra. Díganme si no está el Señor Todopoderoso y la gracia de Dios es suficientemente enorme como para alcanzar a quien quiera alcanzar, como a ti, amigo, que no sabes ni siquiera por qué estás viendo este mensaje. Porque el Señor te está llamando al arrepentimiento de pecados y a una fe genuina y una vida verdadera para que salgas de los muertos y pases a los vivos, y solo por los méritos de Cristo Jesús. Y ese es el mensaje que traía el apóstol Pablo. Y dice aquí que los oficiales les mandaron decir, hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación, alguna palabra de exhortación. La palabra exhortación se usa de dos maneras en los términos religiosos. Uno, por un lado, es te exhorto como si fuera un regaño. Pero la verdad de las cosas es que la exhortación, más que un regaño, es un te animo a que vayas bien, a que todo vaya bien contigo. La palabra exhortación más es una corrección que un regaño.
es nada más, es un cuidado. Muchas veces tenemos el concepto de que la palabra exhortación es, te voy a exhortar, y piensas, me va a llamar la atención. No, simplemente te quiero ayudar. Y aquí, eso es lo que están pidiendo. ¿Quiénes? Las autoridades de la sinagoga. ¿Y a quién se lo piden? A Pablo. ¿Y qué dice entonces aquí? Pablo se levanta haciendo una señal con la mano y dice, fíjense, se levanta y hace una señal y dice, hombres de Israel, y ustedes, los que temen a Dios. Se fijan que Pablo está delante de una muchedumbre dentro de la sinagoga. Pero en esa muchedumbre el apóstol Pablo sabe discernir que hay judíos, religiosos, creyentes que guardan la ley celosamente, pero también hay un grupo de prosélitos, hay un grupo de gente que cree en el Dios de Israel, pero que sin embargo no son judíos. Están ahí porque quieren saber de Dios, quieren conocer de Dios, sin embargo, no son judíos. Por eso Pablo hace bien la diferencia. Hombres de Israel, le habla a los judíos religiosos, como él lo era antes. Y ustedes los que temen a Dios. Y ustedes los que temen a Dios. Está hablándole a aquellos que simpatizan con la palabra de Dios, que simpatizan con la iglesia, que simpatizan con todo aquello que tenga que ver con el Dios de los cielos y la tierra. Está hablándole a dos clases de público y les dice, escuchen. Y cuando dicen escuchen, escuchen. Esta semana de pronto me encuentro en un WhatsApp con mis pacientes que estoy viendo y me mandan un mensaje. Doctor, se puso muy mal mi familiar, me lo voy a llevar al hospital. Y está poniendo con una desesperación entrecortada las palabras y todo. Y entonces yo le pongo, por favor, hábleme. O sea, yo sabía que era una persona que estaba delicada de salud, que sí estaba con un tanque de oxígeno por un lado. Y en esos casos la tensión es mucha. Y lo que yo le pedí, hábleme, ni siquiera me escuchó. Así que yo le marqué. Y entonces le dije, ya llamé a la ambulancia, ya se lo van a llevar al hospital, me dice la persona, la esposa del enfermo. Y yo lo que le digo, por favor, ¿me permite un momento? Y sigue, ya se extravió, ya está en su mundo de ansiedad, en su mundo de angustia, en su desesperación. Y entonces le digo, escúcheme, por favor. Y entonces se queda callada la señora. Escúcheme bien, por favor. Su esposo va a caer al hospital, se llena de bacterias y se muere en la condición en que está. ¿Puede hacer, por favor, lo que le voy a decir? Y miren, desde ese momento, durante 5 o 10 minutos le di instrucciones y ella se dio cuenta que había caído en una falsa alarma. Y gracias a Dios el paciente permanece, gracias a Dios lo reporto porque los pacientes delicados, serios, los tengo que estar monitoreando mucho. Y gracias a Dios va excelente y eso fue hace unos 4 días. Y si se hubiera ido al hospital, no sabemos lo que hubiera pasado con él. El apóstol Pablo dice, ¡escuchen! Hombres temerosos de Dios, hombres de Israel, escuchen los dos tipos de público. ¿Sabes cuál problema tenemos los creyentes? Que no sabemos escuchar a Dios. Sabemos leer, pero no sabemos escuchar la voz del Espíritu que abre el entendimiento, que rompe todos nuestros caminos y nos lleva al camino angosto. Ese es un problema grande dentro de nosotros, el pueblo de Dios. Dice, entonces, ¿cuál es el mensaje que Pablo da? Ahora, el mensaje que Pablo va a dar, lo estoy dividiendo en 3 porciones para que podamos verlas un poquito más claramente. Lo que estoy tratando es de que abramos un poquito más la foto de ese mensaje. Del 13 al 18 nos encontramos su misericordia. Del 19 al 21 nos encontramos con su justicia. Y del 22 al 23 con su salvación. Misericordia, justicia y salvación de Dios, como las más grandes riquezas de la gracia de Dios. Misericordia, justicia y salvación. Veamos del 13 al 18 en lo que se refiere Pablo a misericordia. Vean en el versículo
13 al 18 dice la palabra del Señor. Y estoy ahorita en el 17, cuando Pablo ya se pone a hablar con ellos. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Escogió a nuestros padres. Mire nada más. El Dios de este pueblo escogió a este pueblo. Eso se llama elección incondicional, si usamos términos doctrinales, teológicos. O sea, es Dios el que te escogió a ti, amado hermano, hermana. No fuiste tú el que lo escogiste a Él. Él te escogió, Él te buscó, Él te encontró, Él te llamó. Y no pudiste resistir el llamado de la gracia irresistible. No podemos simplemente oponernos ante el poder de su gracia. No podemos oponernos ante el poder de las buenas noticias que tenemos los que andamos en la oscuridad, como si fuéramos ciegos tanteando por donde vamos y cayéndonos y golpeándonos y doliendo y doliendo y doliendo. No podemos simplemente. Pero cuán grande misericordia que así nos toma y nos lleva de la mano, como a Pablo. El mismo Pablo, cuando lo encontró a Jesús, ¿qué pasó? Se volvió ciego y tuvo que ser llevado de la mano hasta Damasco porque no podía ver. Era tan grande el fulgor de la gloria de Jesús que lo cegó, porque tenía que primero entenebrecer todo lo que sabía Pablo para que pudiera realmente seguir solo la luz, que es el camino, la verdad y la vida. Y su nombre es Jesús. Todos tenemos conceptos de Dios. El asunto no es tener conceptos intelectuales, el asunto es tener la vida de Dios en nosotros por medio de Jesucristo. Y eso solamente lo hace la palabra de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, la verdad de Jesucristo. ¿A qué nos trae? A conciencia de pecado, justicia y juicio. A conciencia. Y eso es lo que estaba Pablo haciendo con este pueblo, que sabía mucha Biblia, pero que de labios lo honraban, su corazón estaba lejos de él. Eso se llama misericordia. Eso se llama exhortación. Misericordia y exhortación era decirle al pueblo: miren, pueblo de Israel, Dios los escogió a ustedes, a mí, nos escogió Él, no lo escogimos nosotros. Y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Fíjense nada más, elección y después honra. Protección especial. ¿Qué fue lo que sucedió con el pueblo de Dios al llegar a Egipto? Fue llevado para no morir. Fue puesto en el mejor lugar de Egipto, el lugar más fértil. ¿Se acuerdan? Gosén. Ahí lo puso en el mejor lugar. Le dieron los mejores alimentos al pueblo de Dios que estaba en un lugar extraño, Egipto. Y lo honró. Ustedes saben la historia de José. Sí, el soñador con los sueños de Dios, viviendo las verdades de Dios hechas realidad. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Los honró durante su estancia en la tierra de Egipto. Pero llegó un tiempo, obviamente, que el pueblo de Dios se acomodó al mundo donde estaba viviendo. Exactamente como tú y yo. Así, estábamos en el mundo, conocíamos el mundo, comíamos del mundo, bebíamos del mundo, tomábamos todo lo que el mundo nos ofreciera y estábamos aparentemente satisfechos, pero totalmente vacíos y muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2. Sin Cristo, sin ningún futuro, sin ningún Dios. Pero cuán grande es su misericordia, que en algún momento el resplandor de su gracia vino. Y las riquezas, vimos las riquezas y no pudimos resistirnos a ellas. Miren cuán grande amor. Una vez que el pueblo cayó en la comodidad y empezó a adorar a otros dioses ahí mismo de Egipto, el Señor decidió sacarlos. Y dice, y con brazo, versículo 17, y con brazo levantado los sacó. Otra vez su misericordia mostrada, una vez más. Lo sacó. Ya vio que no era simplemente la tierra prometida. Era una pausa dentro de la tierra prometida, rumbo a la tierra prometida. Pero sin embargo, lo sacó. Y dice ahí, lo sacó con brazo levantado.
Mostró su gloria, mostró ser el Dios todopoderoso, mostró ser el Dios de Israel en medio de un pueblo pagano, totalmente pagano con otros dioses. Misericordia. Y por un periodo como de 40 años lo soportó en el desierto. Vean, más misericordia todavía. Los saca, los lleva rumbo a la tierra prometida. Y durante 40 años lo soporta. ¿Quién? Dios. La misericordia de Dios. Sí, la misericordia de Dios es paciente. El Señor ha sido paciente para con nosotros, todos, tú y yo, mi amado. ¿Cuántas veces hemos fallado una y otra vez? ¿Cuántas veces hemos denigrado el nombre que ha sido invocado sobre nosotros? ¿Cuántas veces? Ya perdimos la cuenta. Sin embargo, Dios es fiel. Dios cumple lo que promete. Y si es un Dios de pactos que ha prometido un pueblo para Él, nos va a seguir llevando adelante y nos va a limpiar una y otra vez, nos va a purificar y nos va a santificar. Cada vez que escuchamos su palabra, nuestra conciencia es exhibida. Y de repente el Espíritu Santo nos trae convicción y nos redarguye de pecado y nos exhorta, como Pablo estaba exhortando a estos creyentes en la sinagoga. Amados, el Señor lo soportó esos 40 años en el desierto. No implica nada más que fue muy paciente con ellos cuando se la pasaron quejándose desde que salieron, que tenían mejor comida en Egipto que en el desierto, con ese pedacito de pan del cielo que caía. Que ese pedacito de pan del cielo que caía, ese maná, que al final de cuentas era una prefigura de Jesús. La gente quiere atragantarse y poner la mesa de los alimentos que se ven más deleitosos, que aparentemente satisfacen, ¿qué? La carne. Pero ese pedacito de pan del cielo llamado Jesús. Un hombre, hijo de carpintero, pero sin embargo ha llenado el corazón de cada uno de nosotros, los creyentes, hijos de Dios. Esa es la gran misericordia de Dios, que con Él no nos falta nada, que con Él estamos plenamente satisfechos, que con Él, hasta que lleguemos realmente a nuestra Canaán celestial, a nuestra tierra prometida, hasta entonces nada en este mundo podrá hacernos y arrebatarnos de poder seguirlo viendo a Él, tomando de Él, sentarnos a la mesa de Él. Ese es el alimento del pueblo de Dios. Este es el alimento del pueblo de Dios. Y su nombre es Jesús, el Verbo encarnado que está llegando por tus oídos y está siendo digerido por el Espíritu Santo y está siendo aplicado a todo tu ser para seguir mostrando el brillo de su gloria. Nada más para eso. Soportar no implica nada más aguantar, sino también cubrir las necesidades de alimento. Soportar implica también guardar. ¿Sí? No es soportó las impertinencias que decían, sino que además el soporte de una casa es el ingreso del padre que pone el dinero en la mesa para la comida de la mesa. Eso es un soporte también económico. Entonces, tiene una doble connotación esta palabra, y sin embargo las dos se cumplieron en el pueblo de Dios durante ese tiempo en el desierto. ¿Qué podemos ver entonces? Que la misericordia de Dios ha sido tan grande para un pueblo exclusivo, por un Dios exclusivo, a través de un medio exclusivo. Y la cuestión es que siempre ha sido la palabra la que ha llevado el mensaje, porque el medio es el mensaje. Y la palabra viva siempre ha existido, eternamente ha existido. Jesús existió antes de tomar un cuerpo de carne para habitar en él. Un cuerpo de carne como el tuyo y como el mío, pero con una gran diferencia. No cometió pecado mientras estuvo en este cuerpo de carne. Jesús encarnado, el Verbo de Dios que se hizo carne, no pecó como tú y yo. Y obedeció totalmente al Padre. Y venía de gloria y dejó su gloria y se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y cumplió con toda la ley de Dios, la ley moral, la ley sacerdotal, todas las leyes que había que cumplir, todas las cumplió el Señor Jesucristo en su tiempo. Y sabes una cosa, sin pecado alguno, habiendo sido tentado en todo, pero sin pecado, fue a esa cruz. Y en esa cruz Él mismo se ofreció como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el llamado que nos hace Romanos 12:1 y 2 a ti, a mí también.
que lo hagamos diariamente. Jesús lo hizo y Él es nuestro maestro, nosotros los discípulos. Jesús lo hizo, Él es el rey, nosotros somos sus siervos. Y fue a la cruz. ¿A qué? A recibir la justicia perfecta de Dios, la ira de Dios, porque el Señor aborrece el pecado y aborrece a los que practican pecado, porque es un Dios santo, santo, santo. Bendita misericordia que se atravesó nuestro Señor entre nosotros y Dios, se atravesó y recibió todo el justo castigo de la ira de Dios sobre Él, para que nosotros recibiésemos toda la justicia de Él. Amado, eso es misericordia. Misericordia es que si nosotros fuimos deslumbrados con el abundante gozo de la salvación por el brillo de las riquezas de nuestro perdón de pecados, si nosotros realmente llegamos a Él confesándole, soy pecador, no merezco que mueras por mí, si no hiciste nada y yo lo he hecho todo. Si pudimos ver por la obra del Espíritu y la palabra de Dios las abundantes riquezas de gracia en esa misericordia y clavamos nuestros pecados juntamente con Él, es entonces sí que podemos resucitar a una nueva vida juntamente con Él. Y así como Jesucristo venció la muerte, nosotros en Él ya estamos en lugares celestiales. Eso dice la palabra en Efesios. Amados hermanos, esto es misericordia. Misericordia de Dios es lo que dice, obviamente. Pablo lo dice de otra manera en el capítulo 2 de Efesios. En el capítulo 2 de Efesios, ustedes conocen este pasaje muy bien. Y dice Pablo en Efesios 2, versículo 1, Él los salvó a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Efesios 2:2. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de la ira. ¿De la ira de quién? De Dios. Lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no es algo de ustedes, sino que es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Amados, esto es parte de las riquezas de la gracia del Señor. Su misericordia no nos pagó conforme a nuestros pecados, sino que nos dio totalmente paz con Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos reconcilió con Él, y en Él, por Él y para Él somos nosotros todo su pueblo, adoptados. Y ahí mismo en Efesios 1 lo dice en el versículo 3, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición, con toda gracia espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? Versículo 4, para ser santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo,
conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Riquezas de su gracia, que abundantemente, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos, en Jesús, redención mediante su sangre, perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Y podemos seguir y encontrar en los escritos de Pablo por todos lados este tema, las riquezas de la gracia de nuestro Dios, porque era un tema de preferencia de Pablo, como es un tema de preferencia para ti, para mí, porque somos el pueblo de la gracia. Y la misericordia es el elemento inicial que conocemos de todas las abundantes riquezas de la gracia. El segundo aspecto que vemos ahí en esta sección de la Escritura, en el versículo 19, del 19 al 21, veamos ahora su justicia. Dice aquí, después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, ¿quién? Dios. Está hablando de Dios. No sé si te hayas puesto atención o si realmente estás escuchando lo que Dios dice a través de su palabra y por su Espíritu. Pero desde que empezamos a leer, el Dios de este pueblo, versículo 17, escogió. El Dios de este pueblo engrandeció. El Dios de este pueblo sacó y levantó su brazo. El Dios de este pueblo soportó. El Dios de este pueblo destruyó a los enemigos de Israel. ¿Quién es? El Dios de este pueblo. Es el que está. Los verbos, todos los verbos son con relación a Dios. No tiene nada que ver con Pablo. Es el mensaje de Pablo. Pablo está hablando de su mensaje, de las riquezas de su gracia. Y ahora vimos misericordia, ahora vamos a ver otra riqueza, otra parte de la riqueza, que es su justicia. Miren nada más. Después de destruir, destruyó a los enemigos del pueblo de Dios. Eso se llama justicia de Dios. Porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Lo va a destruir. Y cualquiera que se te oponga a ti, se le opone al Señor. Pregúntaselo a Pablo. ¿Pablo lo sabe? El Señor le dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fueron palabras del Señor Jesús. ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. No estaba persiguiendo a Jesús en su mente. Pero cuando el Espíritu se lo reveló, no solo se le cayó la cara de vergüenza, sino le cayeron escamas en los ojos. De lo ciego que había estado tanto tiempo, como tú y como yo. Así estuvimos, totalmente envueltos en la vanidad de la vida, totalmente siguiendo las riquezas de este mundo, viendo cómo perdíamos y ganábamos, perdíamos y ganábamos y perdíamos y ganábamos, hasta que las riquezas de la gracia salvífica de nuestro Señor nos encontró y su misericordia nos fue manifestada y nos dimos cuenta que íbamos a la perdición eterna y que en este mundo íbamos a tener de lo peor y jamás nos hubiéramos satisfecho. Porque somos un pueblo elegido para ser adoptados como hijos de Dios santos para gloria del Padre, en el Hijo, por el Espíritu y su palabra. Esa es la verdad bíblica, mi amado hermano. Bendita gracia, bendita misericordia. Y ahora, su justicia, repito, Él es el que pelea tus batallas. No eres tú. Tú no vas a derrumbar ningún enemigo. El Señor se encargará de tus enemigos. Había naciones que querían impedir que el pueblo de Dios tomara su Canaán, su tierra prometida. Te voy a decir algo, mi amado. No hay nada en este mundo que pueda impedir que tú llegues a tu ciudadanía celestial. Nada, ningún pecado, ninguna riqueza de este mundo, nada, por más que bandees en el camino angosto, por más que resbales. 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado por el poder de la gracia, el poder de la misericordia y la justicia divina, porque la justicia la tenemos en Cristo, no en nosotros. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió, otra vez, vean los verbos, repartió sus tierras en herencia. ¿Quién? Dios. Vemos cómo no solamente es el que pelea nuestras batallas, sino además es tan generoso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las riquezas de su gracia. Su generosidad es tanta que repartió las tierras en herencia.
Dice, está en su predicación, el apóstol Pablo dice, todo esto duró como 450 años. Ya sé que vas a decir, bueno, pero es que fueron 400 años en Egipto, sí, pero aquí Pablo está hablando de que está hablando desde Abraham, está hablando desde antes, está hablando de tiempo anterior también. Saben, amados, fueron 450 años, ¿sí? ¿Y qué dice el verso 20? Después de esto, una vez que limpia la tierra prometida, una vez que la entrega en herencia a sus hijos, sí, así como a ti te dio el vencer la mentira, a ti te dio el vencer la avaricia, a ti te dio el vencer la lujuria, a ti te dio el vencer la presunción y la soberbia que cargabas, a ti te dio el vencer tantas y tantas cosas que te tenían esclavizados, que eran comunes en tu vida diaria, pero a ti te dio el vencer porque Él los derribó a tus adversarios. Él, lo único que hicimos fue correr al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro para nuestra debilidad, porque bástate mi gracia, dice el Señor, 2 Corintios 12:9, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El asunto es este, hermano, hermana. ¿Has reconocido tu debilidad? ¿Has reconocido las batallas que no has podido ganar y que pierdes una y otra vez, que pierdes? ¿Por qué no le dejas a Él que derrumbe a tus adversarios? ¿Por qué no le dejas a Él que arrebate el botín y te lo regrese como herencia? ¿Por qué no? ¡Qué poca fe! Pidamos perdón a Dios por nuestra incredulidad. ¿Por qué es incredulidad eso? Pidamos perdón a Dios por nuestra inestabilidad, por ser como las ondas del mar, como dice la palabra en Santiago. Somos fluctuantes, sí, cierto. El Señor conoce nuestro corazón y conoce nuestra debilidad y fragilidad. Pero sin embargo, nada ni nadie nos arrebatará de su mano y jamás su amor será negado, porque lo ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Como dice Romanos 5:13, su Espíritu Santo nos muestra y nos da certeza de que nos ama. Y es por eso que le amamos a Él, porque Él nos amó primero, como dice 1 de Juan. Amado hermano, ¿te das cuenta? O sea, la justicia de Dios. Entiéndelo, la justicia. Tú y yo como pecadores merecemos la ira de Dios y ser desaparecidos de este mundo, y merecemos no tener comida en la mesa, y merecemos las peores enfermedades, y merecemos todas las calamidades, porque éramos enemigos de Dios, pero seguimos siendo pecadores. Y somos necios cuando creemos que podemos, cuando en realidad nada podemos sin Él, porque sin Él nada podemos hacer. Recuerda Juan capítulo 15. Sin Él nada podemos hacer. Dice entonces en el versículo 20 que les dio jueces. Una vez que los llevó a la tierra prometida, les dio jueces. Jueces. ¿Por qué les dio jueces? Porque estábamos en esta época en una teocracia donde el gobierno era totalmente de Dios. Él era su Dios, ellos eran su pueblo. Y les pone ahora jueces que van a juzgar de acuerdo al corazón de Dios. Jueces justos que deberían, por lo menos en teoría, deberían de hacerlo así. Ciertamente como tú y como yo, amado hermano, una y otra vez fallamos. Sí, ya sé, tú amigo que estás viendo la transmisión, dices, no, yo conozco un montón de cristianos que nada que ver con lo que están diciendo ahorita. Es cierto, es la verdad. Sí, es cierto, hemos dado un pésimo testimonio. Pero eso no niega la verdad, amigo, que tú eres un pecador y el juicio de Dios está sobre ti, la ira de Dios está, y si no te arrepientes de tus pecados y los confiesas delante de Dios, no puedes tener tu herencia en este mundo y en el venidero. No vas a poder vivir una vida de victoria sobre el pecado mientras el Espíritu Santo no te fortalezca y las abundantes riquezas de su gracia sean realmente lo que te soporte y te lleve adelante para tomar la heredad que tiene el Señor para ti en lo personal, y el propósito de tu vida realmente llene el vacío de tu existencia. Esa es la verdad bíblica. Les dio jueces hasta el profeta Samuel. Hasta el profeta Samuel, dice el versículo 20. Entonces, fíjense lo que dice ahí. Entonces,
ellos pidieron un rey. O sea, es Dios. Dios le da jueces escogidos por Él. O sea, Dios les da jueces dados por Él. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo de repente pierde de vista a Dios como lo perdemos de vista tú y yo a veces y andamos pensando que podemos con las cosas que no podemos. Y lo que estaban viendo eran a sus vecinos de otros países, de otros pueblos. Y estaban viendo que ellos tenían reyes, no tenían jueces. ¿Y qué fue lo que hicieron? Queremos lo mismo que los demás. Exactamente lo mismo que pasó en el desierto. Queremos la comida que comíamos antes. Era mejor que este panecito. Te digo algo, amado hermano, hermana. Jamás a un verdadero creyente le va a satisfacer nada que no sea la palabra de Dios. Que no sea el poder de Dios obrando en su vida. Y que no sea el gobierno de Jesucristo por el Espíritu. Nada, jamás podrá llenar sus ojos. Nada, jamás podrá entrar a su corazón porque su corazón está guardado. Ya es de carne. El Señor ha escrito estatutos, decretos, mandamientos y todo. Porque es suyo y nadie lo arrebatará de su mano. Mi amado hermano, hermana, deja de estar buscando otras cosas que no tienen nada que ver con tu herencia. Recibe la autoridad que ha puesto Dios sobre ti, de tus ancianos, de los pastores, de los maestros que te ha dado para edificar la fe de la iglesia. La roca es Cristo, el fundamento es Cristo, pero ciertamente el Señor ha dado a la iglesia evangelistas, pastores y maestros. Hay que aceptarlos, son escogidos por Él, con la gracia de Él, para gloria de Él. Y esos te van a guiar a Dios, a su palabra y a Jesucristo. No van a tener que presumir nada, ni van a tener que levantar su nombre, ni van a tener que señalarte cuánto tienen de riquezas materiales, ni cuánto saben de teología. No tienen que presumir nada, porque todo es de las riquezas de su gracia. Amada iglesia, huye de falsos pastores, huye de falsos profetas, huye de falsos apóstoles, huye de las pastoras. Sí, lo dije claramente, pastoras. Es antibíblico totalmente. Huye de todo aquello que no tiene que ver con Dios. Dios eran jueces puestos por Dios. No escojas lo que te conviene. Pero es que soy mujer y esta mujer y el maridito sentado ahí por un lado. Lo hizo diácono o lo hizo anciano también, pero al final de cuentas ella es la que lleva la batuta en la iglesia. Esto no es iglesia, mi amado. Discúlpame, esto no es iglesia. Es la verdad bíblica. El Señor puso jueces, el Señor pone su orden y Él pone su autoridad en la iglesia. Pero el pueblo pidió rey. Yo quiero un rey, yo quiero un rey. Yo quiero un apóstol, yo quiero un profeta, yo quiero una pastora. Que se acomoden. Y ellos pidieron como todo mundo tiene. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos pidieron un rey. ¿Qué hizo Dios? Ok, ¿quieres atole con el dedo? Ándale, ¡pum! Ahí está, atole con el dedo. ¿Qué pasó cuando pidieron codornices en el desierto? Cuando estaban comiendo el maná. Dice que les dio todas las codornices hasta que se hinchó la boca de tanta carne que tenían. Inmediatamente después que aún no terminaban de masticar la carne de las codornices, ¡pum! ¡Fuego del cielo! La ira de Dios cayó. ¿Por qué? Porque menospreciamos las riquezas de su gracia. Escucha bien. Menospreciar las riquezas de su gracia trae juicio y trae corrección y disciplina. Menospreciar las riquezas de su gracia trae dolor al verdadero creyente. Menospreciar las riquezas de su gracia implican que tú puedes más de lo que Dios puede, que tú eres más sabio de lo que Dios es, que tu temor de Dios se hizo chiquito y te llenaste del temor del hombre. Cuidado, amados, porque podemos caer en la incredulidad del pueblo de Dios que no llegó a la tierra prometida. Cuidado. Dice aquí la palabra del Señor que pidieron un rey, versículo 21. Acuérdense lo que dice también Romanos 1, que menospreciaron a Dios, resistieron la justicia de Dios, la resistieron y entonces Dios los entregó. ¿A qué? A sus deseos carnales,
y los dejó que tuvieran todo lo que quisieran tener, inclusive sexo depravado en su máximo. Lee capítulo 1 de Romanos 1. No tengo nada que hablar en este momento del tema, pero está muy claro que es una insensatez y que Dios puede entregarte a una mente depravada porque estás menospreciando las riquezas de su gracia. Y la justicia de Dios es la justicia de Dios, y no tendrá por inocente al culpable. ¿Y qué hacen con este rey? Piden un rey. Dios les dio a Saúl, hijo de Cis. ¿Qué pasa con Saúl? Fracasa rotundamente porque es alguien del hombre por el hombre. Y Dios se los dio porque lo estaban pidiendo. Varón de la tribu de Benjamín, se los dio 40 años viviendo bajo este rey que se puso celoso de un chiquillo que cuidaba ovejas, que se puso celoso porque atraía a las multitudes. Ese chiquillo, es ese jovencillo, David, cuando todos quitaron los ojos del rey y los pusieron en él, que había vencido al gigante. Nosotros no debemos de ver a nadie ni a nada en este mundo, sino aquel que ya venció al gigante, y su nombre es Jesucristo. Tú y yo no somos David. Tú y yo somos el pueblo que está escondido debajo, a los lados del valle, viendo al enemigo y viendo cómo los gigantes van llegando a nuestra vida para retarnos y decirnos: ¿quién de ustedes se atreve? Y estamos así, tiembla y tiembla, pero volteamos a ver al pastor de las ovejas que viene y dice: en el nombre del Señor de los ejércitos yo vengo. Y tú puedes venir con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre del Señor. Él es el Señor, Él es David, Jesucristo. Nuestro Señor, nuestro Salvador, es también el pastor nuestro, el buen pastor, el gran pastor de las ovejas. Les mueve a este rey que habían pedido, pero se los entregó 40 años. Eso obviamente les trajo un caos. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Déjame decirte, amado hermano, en cuanto a la misericordia y a la justicia de Dios, sería bueno preguntarnos esto: ¿qué tan consciente estoy? ¿Qué tan consciente estoy diariamente de su misericordia para mi vida y de su justicia para mi vida? Que al final de cuentas es Cristo. Su justicia es Cristo para mí. ¿Realmente estoy agradecido por toda la misericordia y por toda la justicia que he recibido? ¿Estoy agradecido? ¿Me ha llevado esto a ser más obediente a su palabra? ¿Ha traído su misericordia y justicia contentamiento a mi corazón? Que no importa que sea ese pequeño panecito, me satisface y se lo agradezco. Un versículo o un capítulo o un libro completo de la Biblia. ¿Estamos realmente contentos? Es necesario que nos preguntemos: ¿yo puedo o Él puede? Es necesario que preguntemos: ¿apreciamos verdaderamente tenerlo a Él como nuestro juez y nuestro abogado? Porque esa es su justicia, que Él es el mismo que nos juzga, el mismo que nos defiende. ¿Estamos de acuerdo verdaderamente en que hemos menospreciado las riquezas de la gracia en estos dos aspectos? O sea, podemos verlo, amada hermana. A ti, amigo, ven al Señor Jesucristo. Él quita las cargas de los hombros de uno y los lleva, y nos toma de la mano y caminamos con Él todos los días de nuestra vida. Y lo último que vemos aquí es no solamente su misericordia y su justicia, sino su salvación. En el versículo 22 y 23 dice: después de quitarles a Saúl, les levantó por rey a David. Les levantó ahora un rey. Ahora sí, es el que yo quiero. No es el que el pueblo escogió. El pueblo escogió un rey, Saúl, porque estaba grandote, estaba guapo, bien parecido y demás. Y ese fue el que escogió el pueblo. No, ahora el Señor les levanta un rey. David,
del cual Dios también testificó. ¿Quién? Dios. Dios dio testimonio y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, conformado a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Obviamente, ya sé, vas a decir: ¿cómo es posible que pueda hablar esto de David después de todo lo que hizo? Porque después de toda la bola de pecados de David, se arrepintió. Porque después de todos los pecados de David, fue salvado por la gracia y la misericordia y la justicia. Las abundantes riquezas de gracia no se acaban, son eternas. Una y otra vez cayó, una y otra vez el Señor lo levantó y se arrepintió. Y sus veredas fueron enderezadas. Sí, un hombre conforme al corazón de Dios no es aquel que no peca. Es aquel que reconoce: fallé, pequé, y le pide perdón a Dios, y le pide perdón al creyente, o le pide perdón inclusive al incrédulo, porque sabe que ha fallado y ha manchado el nombre que ha sido puesto sobre él. Ese es un verdadero creyente. Alguien que se puede humillar totalmente porque sabe que sin Cristo no es nada ni nadie. No necesita exaltarse, no necesita enaltecerse, no necesita ningún nombre más que el de Cristo. Es todo lo que necesitamos los creyentes. No necesitamos un título de función: pastor, diácono, levita. No necesitamos nada. Bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha dado abundantes riquezas de su gracia. Y lo que estamos viendo aquí, repito, que Él nos salva precisamente. Trajo a David como el Salvador del pueblo, como años después trajo a Jesucristo de la descendencia de David. Es lo que dice aquí la palabra. Ese hombre David era una prefigura de aquel que sería el David, el segundo Adán, no el primero que falló, sino el segundo que triunfó en todo, inclusive sobre el pecado y sobre la muerte que conlleva el pecado. Versículo 23. De la descendencia de David, conforme a la promesa, el Señor ha prometido. Y las promesas del Señor son eternas. Tú y yo sabemos lo que dice Génesis 12, cuando se trajo a un hombre de Ur de los Caldeos. Ese hombre llamado Abraham se lo trajo con Sarai, su mujer. Y en Génesis 12 dice: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, y te bendeciré, y serás bendición. Y maldeciré a todos aquellos que te maldigan, y bendeciré a todos aquellos que te bendigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Bendita palabra, preciosa palabra, gracia para el mundo entero. Porque dijo todas las familias de la tierra. Y eso hace la gran diferencia. De que los israelitas podrán seguir presumiendo que son el único pueblo de Dios. Pero como la misma palabra nos explica en Romanos, el apóstol Pablo puede verlo. Quien sabe mucho, quien sabía mucho y nos puede revelar cómo es que tú y yo somos también el Israel espiritual del Señor. Y cómo hemos sido injertados en la vid verdadera. ¿Qué pasa? De la descendencia de David conforme a la promesa de Dios. Entiéndelo, te lo repito, amado hermano, hermana, no importa cuán débil esté tu fe, el Señor te llevará hasta su presencia, abrirá sus brazos y te tomará y te recibirá para gozo eterno y paz eterna. Él lo hará porque Él lo ha prometido. Nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. Lee una y otra vez Juan 10 para que puedas ver lo que hace el buen pastor de las ovejas. De la descendencia de David, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Su nombre, eso significa Salvador. Jesús. Mateo 1:21 dice: su nombre será Jesús, porque Él salvará
a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis amados hermanos, salvación y vida eterna es el más grande regalo de la gracia de Dios. Pero no viene sin antes ser justificados. Y la justicia de Dios no viene sin antes recibir la misericordia. Así ocurre. Ha ocurrido y ocurrirá siempre. Y ese fue la primera parte del mensaje, de la predicación del apóstol Pablo, de su primer predicación pública. Y lo hizo en una sinagoga. Eso es increíble. Y lo hizo para dos tipos de público. Lo hizo para los religiosos y lo hizo para los temerosos de Dios. Y muchos de los religiosos se convirtieron al Señor, como tal vez tú, amado amigo, te puedo decir que hasta el día de hoy, que has estado 15 años en tu iglesia, que has tenido 15 años pegada en la frente el nombre de tu denominación, que has estado admirando tanto el tener un montón de familia que te quiere mucho en la fe y que te quiere mucho. Pero son los que quitan y ponen a los ancianos y quitan y ponen, pero quitan y ponen porque son de la misma familia, tienen que rotarse los puestos. Y realmente has estado viviendo simplemente un cristianismo nominal, pero estás en un vacío total espiritual. Pero por la gracia de Dios el Señor ha abierto tus ojos, que tú eres, si estuvieras en esa sinagoga, del pueblo de Dios, pero no de los temerosos de Dios. Porque el pueblo de Dios teme a su Dios. Que el Señor realmente abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos admirar las abundantes riquezas de su gracia, que es en Cristo Jesús, para pecadores arrepentidos y que vinieron en fe a Cristo Jesús para una nueva vida. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias. Gracias por esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú fuiste el que nos salvaste. Tú fuiste el que nos justificaste. Y tú fuiste el que nos mostraste las misericordias que desde David mostraste para tu pueblo y desde antes. Padre, gracias te damos porque así como David venció al gigante, Jesucristo venció al pecado, venció la carne, venció la muerte. Y Él es el que pelea nuestras batallas. Y gracias, Señor, que tú has dicho que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Te damos tantas gracias porque tú eres Dios y no eres hombre que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a ver las riquezas de tu gracia de una nueva manera, día con día, paso a paso, rumbo a nuestra ciudadanía, Canaán celestial, Jerusalén celestial. En el nombre de Jesús. Amén.